Muy buenos días. Por medio de este canal virtual, si cabe así decirlo, pues me presento y saludo a la ciudadanía. Efectivamente soy Roberto Rodríguez, un loco que anda pretendiendo hacer arte. Soy riobambeño, he transitado cierto tiempo en el fascinante mundo de las artes. Pues estoy aquí obedeciendo a una invitación por parte de la Casa de la Cultura, de la cual por cierto también soy miembro en la sección de artes plásticas, y con aquel propósito, con aquella invitación, quisiera un poco poner a disposición de la ciudadanía de Riobamba una breve muestra de mi producción artística. Esta incursión en el fascinante mundo de las artes, en este mundo eterno, como yo suelo denominarle, de la producción artística, se da por una situación un tanto casual, por así decirlo, ¿no? Quisiera en este punto particularmente remitirme a aquello que solía decir Picasso, ¿no? Todo niño tiene algo de artista, o de hecho es un artista en potencia. Lo importante es que cuando este niño crezca, siga manteniendo estos dotes de artista. Entonces yo creo que a mí me pasó algo parecido. Yo cuando niño, al igual que muchos otros, recuerdo pintarrajear paredes, por ahí jugar a producir arte. No fue sino hasta que una situación, por eso decía, un tanto casual, la vida a veces tiene aquellas sorpresas impredecibles que se generan como un punto de inflexión para que nuestra vida en el ámbito laboral incluso cambie radicalmente. Entonces yo me inmiscuí en el mundo del arte de aquella manera, porque necesitaba trabajar. Ahí es cuando descubrí que tenía cierto don, si cabe así determinarlo, pero como por ahí también suelen decir aquellos entendidos en esto, ¿no? El don no es suficiente. Todo artista necesita un don, pero el don sin trabajo es nada. Entonces empecé a trabajar precisamente para, en cierta medida, darle forma a aquel don. Ahí es cuando empiezo yo incluso con la inquietud de profesionalizar, ese don. Y es que producto de la experiencia, producto del esfuerzo propio, en gran medida mi cuestión de desarrollo artístico, modestia aparte, tiene mucho que ver con la preparación. Últimamente, pues obviamente ya con el propósito de profesionalizar aquel don, como estoy diciendo, es que opto por estudios académicos de cuarto nivel. Yo tengo a mi haber una maestría en artes, y entonces es cuando le voy dando forma a esto, ¿no? Que me apasiona. De ahí a que, en estos largos años de trajinar por este mundo del arte, he ido generando ciertas huellas, ¿no? Dando pasos relativamente importantes. No lo digo con jactancia, sino más bien con toda la humildad que me faculta el seguir caminando, ¿no? Esto del arte es un trajinar, como digo, eterno. Genera mucha perspectiva, precisamente de manera constante, el saber que lo que antes fue arte hoy ya no lo es, quizá, y pensar que lo que hoy es mañana ya probablemente no sea. El arte muta, el arte evoluciona, y ser parte de este cambio realmente es lo seductor, es lo apasionante. Por eso es que un artista nunca deja de ser tal, o a su vez durante toda su vida quizá no llegue a ser artista, y es de esa perspectiva que nosotros, quienes amamos el arte, tenemos, por lo que nos esforzamos, es a dónde queremos llegar. Entonces probablemente en este trajinar yo siga hasta, no sé, a riesgo de parecer exagerado, hasta que me muera. En eso estoy. En este aspecto evolutivo, ya en la connotación puramente personal, se da una serie de sucesos, muchos de ellos eventuales, como he dicho, ¿no? Nada planificados. En cuanto a uno le van facultando ese desarrollo, en cierta medida, diría inconsciente, porque ha sido no previsto. Inherentemente siempre ha estado en mí ese deseo por desarrollarme, pero mucho de aquello ha sido producto de las circunstancias mismas en las que yo, al igual que muchos apasionados por el arte, empezamos a movernos, ¿no? De ahí a que
mi primera faceta, si cabe así denominarla, fue meramente laboral, ¿no? Yo empecé hace muchos años, por cierto, a ilustrar libros para niños. Entonces yo me moví mucho en el ámbito de las artes gráficas en principio. De ahí a que aquel apasionamiento por el dibujo se acentuó, digámoslo así, que de manera un poco más profesional. Yo antes dibujaba igual que muchas otras personas de forma empírica. Luego me involucré con el diseño gráfico, entonces empecé a hacer ilustración digital, pero más como una complacencia propia, ¿no? En ese caso. Me apasioné por la docencia también, de ahí a que una etapa muy larga y muy productiva también de mi vida tiene que ver con el ámbito de la docencia de carácter superior. Ahí se ha producido mucho y me satisface enormemente ratificar aquello de que no ha sido mi producción tan solo, sino que fui como que el gestor más bien de la producción de otras personas muy aptas también para el desarrollo artístico, ¿no? Tengo a mi haber aquella complacencia de haber participado en varios proyectos de vinculación con aquello del muralismo, por ejemplo, acá en Riobamba, la ciudad de donde yo soy y orgullosamente a la que me debo, se produjo mucho arte pictórico, muralístico, con aquella connotación de vinculación con la comunidad. Pero claro, a la par de aquello también está aquel paradigma incluso que suele existir de que si el artista puede o no vivir del arte, ¿no? Y en esa controversia, por decirlo de alguna forma, pues yo he llegado a concebir el hecho de que cuando tú amas algo sí es posible, ¿no? De ahí a que yo he producido mucho también en aquel aspecto, ¿no? No evocando plenamente y totalmente, por decirlo de alguna manera, mi producción artística al ámbito comercial, pero bueno, pues se ha hecho mucho también en ese sentido. De ahí parte incluso aquella otra faceta que tiene que ver con la caricatura, ¿no? La caricatura personal, lo cual surgió, por cierto, como un proyecto de carácter académico. Fue una propuesta para el desarrollo de una tesis, como les había mencionado, una maestría en artes que yo estudié hace algunos años. Entonces se propuso un estudio que implicaba el paso de lo grotesco a lo cómico en cuanto al tratamiento de la caricatura digital. Se hizo un estudio de carácter académico y filosófico al respecto, y bueno, me quedé prendado con aquello, ¿no? Me quedé muy motivado con aquello que yo estaba proponiendo, como un nuevo estilo de caricatura que en cierta medida transgrede el concepto original de la caricatura, en cuyo caso, como creo todos entendemos, tiene que ver con la exageración de rasgos faciales. Mi caricatura transgrede un tanto ese principio al punto de que podría parecer controversial en cuanto los entendidos en la materia dijesen que eso no es una caricatura propiamente, así como lo concibieron en Italia en algún momento, ¿no? Deveniendo del término caricare, precisamente, que es exageración. Pero ha tenido súper buena acogida, ¿no? De ahí a que, como he dicho, precisamente esa acogida es lo que a uno como artista le alienta, ¿no? Algo está pasando, algo se está haciendo bien. Ese primer paso que nos faculta aún no llegar a donde queremos, por lo menos ya nos sacó de donde no queríamos estar. Y es ese conformismo donde uno no quiere estar, ¿no? Es ese querer hacer lo que ya todos hacen, lo que todos hicieron, lo que ya se probó. Entonces nosotros como artistas tenemos ese legítimo derecho, e incluso yo diría la obligación, de siempre dar ese paso adelante. Cuando ese paso ha sido bien dado, entonces tenemos un cierto nivel de complacencia en las masas, en el espectador, en la gente que aprueba aquello que estamos haciendo, y entonces ahí es cuando nosotros ratificamos que debemos seguirlo haciendo, ¿no? Entonces en eso estamos. A la par de esta producción artística de carácter independiente, que en cierta medida, y he de reconocerlo, se ha visto un tanto limitada, la situación adversa por la que estamos atravesando ha sido una de aquellas barreras. Bueno, pues la vida mismo, digamos, ¿no? Tiene ciertas cuestiones no previstas, de ahí a que el campo laboral un tanto es
limitado también para el artista. La producción no se faculta sin que tengamos una estabilidad laboral, económica, ¿no? Yo suelo ser muy directo en aquello. El arte por el arte, vaya, tiene en sí un concepto muy idílico, ¿no? La pasión por el arte es propia. Sin embargo, el arte sin generar recursos se convierte en algo insostenible. Así es que, en cierta medida, mi producción se ha visto mermada precisamente por aquello, ¿no? Yo he regresado hace poco tiempo, realmente, hace un poco más de un año, al ámbito de la docencia superior, que es otra de mis pasiones, ¿no? Generar este apasionamiento por el arte, digámoslo así, sin parecer arrogante, en las multitudes, y que eso sea misión de este humilde servidor, pues a mí me llena mucho. En eso estoy, vaya, que es una faceta también súper importante de mi vida. Y yo creo que, vaya, bueno, no tan solo creo, estoy plenamente convencido de que el arte evoluciona a la par misma de la evolución humana, ¿no? El arte, vaya, es la brújula en cuanto a la evolución del hombre. Por tanto, me interesa a mí personalmente de sobremanera ser parte de aquella evolución. No quisiera, por tanto, pese a que tengo un súper buen favoritismo por aquellas tendencias artísticas tradicionales, sin embargo, no quisiera que aquella producción propia se remitiera a tan solo la historia del pasado. Quiero ser parte de la evolución. De ahí a que creo firmemente que el arte tiene una connotación social, o al menos así debería ser, muy a favor precisamente de esta evolución social, de esta globalización del mundo. Yo procuro siempre que la configuración de mi propuesta artística tenga que ver con el ámbito social. Creo que el arte el arte tiene en sí una posibilidad auténtica, tremenda, para cambiar la sociedad. No solo para evolucionar junto con ella, sino para cambiarla. Entonces, yo tengo esa propia y esa firme convicción de querer apegarme a estos procesos de transformación social a través del arte. Yo me veo en el futuro generando proyectos. Podría sonar ambicioso, pero bueno, ya lo he hecho en cierta medida. Digo, proyectos de cambio social. De ahí a que yo últimamente he procurado, bueno, siempre, pero quizá ya con esta madurez emocional y artística, me he involucrado más en proyectos de connotación social. El arte como un vehículo, insisto en decir, de cambio social, ¿no? Arte social. Entonces, por ejemplo, la cátedra ahora me faculta en gran medida ser parte de esta proyección de carácter social. El arte dentro del cambio de las sociedades. Con proyectos de vinculación se puede lograr de manera independiente también. Yo he trabajado con grupos vulnerables, hablemos de niños desposeídos, madres solteras, gente que tiene vínculos con el MIES. Me han puesto en contacto con estas situaciones de labor social. Entonces yo tengo esa plena convicción. Si cabe ser muy explícito, muy directo, mi convicción respecto al arte y mi inclusión en este mundo durante el resto de mi vida no tiene una previsión de lucro, ¿no? Mi sueño no es llegar a ser millonario, ¿no? He dicho que del arte sí se puede vivir, pero más que vivir del arte, lo que yo quiero es vivir para el arte. Y entonces mi proyección a futuro es esa, ¿no? Más allá del ámbito académico, que obviamente pues no me limito, cada vez procuro inmiscuirme más en el contexto académico, en el contexto histórico. Incluso yo soy de aquellas personas que piensan que el pasado no está pisado, ¿no? Menos aún en el arte, ¿no? Entonces esa retrospectiva en el arte me ayuda a generar una prospectiva. De ahí surgen incluso mis propuestas artísticas. Una de las últimas exposiciones que logré, por decirlo así, porque fue un poco difícil hacerlo, pero al final lo hice en Cuenca, en la ciudad de Cuenca. También expuse en Quito, en Cañar,
tiene que ver con la producción de obra de arte contemporánea. Sí, pero eso deviene de un estudio filosófico retrospectivo en cuanto a la historia evolutiva del arte. De ahí a que fui parte de un estudio en cuanto a la reproductibilidad técnica de una obra de arte y la pérdida de aura, como dice Walter Benjamin, en cuanto al aquí y el ahora de la obra, cuando esta ya es reproducida de manera digital, de manera indiscriminada y se convierte en un simple elemento de consumo. Eso tiene que ver mucho con el contexto del arte contemporáneo, el arte en el cual prima más el concepto que la forma. Quiero ser parte de eso, insisto en decir, pero sin renegar las raíces propias del arte tradicional. De ahí a que yo soy de aquellos convencidos en que la técnica y el concepto generan una buena obra. La obra que carezca de estos dos principios, de estas dos mitades que se complementan una a otra, pues probablemente no tenga un alto nivel de impacto, bajo mi perspectiva. De ahí a que yo siempre procuro que mi dibujo no sea tan solo el dibujo, sino que sea el concepto detrás del dibujo. Así es como yo funciono en el arte, o trato al menos, ¿no? Sí, precisamente esta cuestión es muy común, ¿no? Podría resultar paradójico incluso suponer, y tiene mucho que ver incluso con la sociedad convulsionada a la que somos parte, digo, sin perder la idea, podría parecer un poco paradójico incluso suponer que el arte, la cultura, las cuestiones propias de la evolución social han sido relegadas, ¿no? Y hoy por hoy, vaya, a riesgo de ser pesimista, sabemos que otras cosas están ocupando realmente el espacio que el arte, la cultura, que la creatividad, que la facultad propia del ser humano de crear haya sido relegada y no tenga el lugar de jerarquía que merece, ¿no? Mucho tiene que ver, insisto en decir, con la globalización misma del mundo, las sociedades cambiantes, el recurso tecnológico que nos ha invadido de tal forma que ahora podría hasta parecer contraproducente esta evolución. El no remitirnos a esa cuestión propia e inherente del ser humano en cuanto a crear, en cuanto a motivarnos para cambiar el mundo si es posible, ¿no? Parece que ahora todo tenemos ya a la mano, los recursos tecnológicos nos han invadido, los medios de comunicación se han globalizado de tal forma que terminan poniéndonos ese tipo de barreras mentales, ¿no? La gente piensa que... siguen pensando de forma paradójica también aquello de que el artista nace y no se hace, y yo no pienso eso. Yo pienso que todos, en cierta medida, nacemos con ese don al cual se refería Picasso, y que si lo trabajamos, podemos darle forma. El artista no tan solo nace, el artista es posible hacerlo. La vocación es posible asumirla mediante un camino de esfuerzo, de experiencia. De ahí a que yo, vaya, si cabe así decirlo, como un mensaje a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, les incitaría a involucrarse en el mundo del arte, de la cultura, más allá de aquella presunción de que el arte me faculta o no la posibilidad de vivir, pues lo económico y demás. Yo evocaría más bien la satisfacción espiritual, el crecimiento personal que faculta el arte, ¿no? Más allá de aquello, poco podremos encontrar. Quizá quienes estamos involucrados en este mundo del arte no tengamos una clara promesa de trascendencia histórica, ¿no? Roberto Rodríguez morirá queriendo ser artista, quizá no lo logre, quizá no trascienda en la medida de los grandes genios que me han precedido. Sin embargo, la satisfacción de haberlo intentado es mía, ¿no? Como yo suelo decirles a mis alumnos, ¿qué necesitamos para ser artistas? Pues nada más que el apasionamiento por el arte, nada más que el compromiso, nada más que la convicción de relegar a segundo plano lo realmente superficial. Hay muchas cosas superfluas que nos roban el tiempo, hay muchas cosas que nos confunden, hay muchas barreras que se nos pone sin que nosotros las hayamos pedido. El mundo lamentablemente funciona así. Muchas cosas nos son dadas sin que estemos preparadas para aquello. Pero este paso decisivo por el arte y la cultura puede ser propio, puede ser autónomo, puede ser individual, puede ser más que un derecho del ser humano, una obligación.
Entonces de eso sí debemos estar seguros y debemos ser partícipes de eso, al menos en cierta medida, ¿no? Yo creo incluso que es una obra bastante importante la que está haciendo la Casa de la Cultura de acá, de la ciudad y del país. Como dirían por ahí, ¿no? Ya se está haciendo las cosas. De ahí en más ya es cuestión de decisión propia. Quienes nos apasionamos por este mundo del arte tenemos esa satisfacción. Insisto en decir que va más allá del reconocimiento público, pues en cuanto a nuestra misma proyección, en cuanto a nuestro mismo crecimiento. De manera casi implícita, cuando nosotros crecemos, logramos que la sociedad también crezca un poquito a través de nuestra producción.